Iasca Mounk, profesor de la Universidad de Harvard, politólogo de origen alemán que ejerce docencia en los Estados Unidos, que ha elaborado un libro sumamente interesante. Yo lo leí en su momento en francés. Me consta que actualmente hay traducción al castellano en la editorial Paidós, y es un libro claramente de ciencia política, pero también nutrido de importantes datos de orden sociológico. El objeto es claro, es examinar esta nueva corriente de la actitud y del comportamiento político de los partidos y de los dirigentes, que se ha dado en conocer como el populismo político. Para elaborar en síntesis una exposición de el contenido de este libro, seguiré en esencia el esquema propuesto por el autor, siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, describiré un diagnóstico que el autor hace sobre qué es lo que hay que entender sobre populismo, y en segundo lugar abordaré ya lo que él analiza o examina como los elementos de crisis de la democracia liberal, para seguir con los orígenes de dicha crisis y finalmente los remedios que él propone. El diagnóstico parte de dos hechos impactantes, y es que nadie se esperaba que en los Estados Unidos, o nadie o casi nadie, que en 2016 Trump ganase las elecciones, ni tampoco que la apuesta del gobierno Cameron en relación al Brexit diese como resultado el que dio, es decir, la aprobación de la desvinculación de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Parecía impensable, pero así fue. Eso ha generado, aunque no fue el elemento desencadenante, un auge de los partidos llamados populistas, que ya acampaban por sus fueros, por supuesto, en Hungría, en Polonia, en Italia, en España, en Francia, además de en otros ámbitos ya más conocidos, como era el caso de Turquía, de Filipinas o de Venezuela. ¿Cuáles son los elementos que, a juicio del autor, sirven para describir, definir un comportamiento político de orden populista? En primer lugar, que las soluciones a los problemas más urgentes por parte de los dirigentes políticos, los problemas más urgentes y más graves, las soluciones han de ser mucho más simples y sencillas de lo que el personal político tradicional examina. Y por tanto, que la llamada casta, el personal político consolidado, no afronta con autenticidad dichos problemas. En segundo lugar, que ante estos problemas el pueblo, la gran masa, sabe por instinto natural qué es lo que debe hacer, y para ello necesita de un líder, de alguien que tome decisiones importantes y que sepa interpretar su voluntad. En tercer lugar, el populismo, por esencia, rechaza la complejidad de los problemas sociales, y lo único que es necesario es que alguien los denuncie, los ponga de relieve. En cuarto lugar, la necesidad siempre por parte del comportamiento populista de buscar un enemigo exterior como causa de todos los problemas que se generan en el ámbito social. En el caso de Trump, pues entre otros enemigos, la China; en el caso de Marie Le Pen en Francia, pues la emigración; en el caso de Nigel Farage en la Gran Bretaña, pues la burocracia de la Unión Europea y la necesidad de que la Gran Bretaña se autodetermine por sí misma en materia, sobre todo económica. Para resolver estos problemas, en quinto lugar, es preciso abolir, tema muy importante en el planteamiento populista, abolir los bloqueos institucionales. Bajo un argumento especialmente impactante, contraponer siempre la legitimidad política
frente al Estado de Derecho, frente al derecho, frente a la ley. Tema este que no hay que ir muy lejos para constatar empíricamente cómo se ha producido esto. No hay que ir muy lejos de nuestro ámbito territorial específico. En sexto lugar, que los sistemas de contrapesos y de límites propios de las democracias liberales en el imaginario del planteamiento populista son un engorro, son una molestia, porque comportan una neutralización de la voluntad del pueblo y esta no puede ser mediatizada. En séptimo lugar, que la democracia debe sostenerse siempre sobre una idea de jerarquía, que por tanto la democracia jerárquica debe permitir que el dirigente elegido tenga la especial sensibilidad para captar y ejecutar la voluntad del pueblo, de la nación, del concepto orgánico de nación, al margen o más allá del conflicto social y la complejidad de los problemas y, por tanto, al margen de las limitaciones institucionales y, por supuesto, de los derechos de las minorías. Este es el diagnóstico, grosso modo, que el autor utiliza para describir el comportamiento populista. A partir de aquí, el autor reflexiona sobre lo que hasta ahora ha sido el sistema democrático, al cómo se consolidó a partir de 1945, a partir de la Segunda Posguerra Mundial, partiendo de la base, dice el autor, de la necesidad de argumentar que el liberalismo y la democracia son dos conceptos inseparables, compatibles, complementarios, cosa que el planteamiento populista, como se verá más adelante, rechaza. Por tanto, esa democracia construida a partir de 1945, basada en un aumento progresivo del nivel de vida, un predominio, sobre todo en Estados Unidos y en la Europa occidental, de la minoría blanca como clase dirigente, y hasta los años 80, pues unos medios de comunicación controlados esencialmente por las élites políticas y financieras, eso en parte se ha roto, especialmente en relación a los medios de comunicación, por la incidencia agresiva de las redes sociales, especialmente de Internet, a través de las cuales cualquier ciudadano puede compartir de forma inmediata informaciones virales. El concepto de viral es un elemento nuevo que se ha integrado dentro de la vida política de las sociedades democráticas. A partir de esta introducción, el autor se propone y se plantea lo siguiente. En primer lugar, que la democracia liberal está en trance de descomponerse en favor de un liberalismo no democrático. Y, en segundo lugar, que el desencanto sobre el sistema político liberal constituye ciertamente una amenaza para sus elementos, sus señas de identidad más significativas. A partir de aquí, analiza los tres puntos que he propuesto y que propone el autor, que yo simplemente describo, que es cuáles son las causas de la crisis de la democracia liberal, los orígenes de la misma y los remedios que el autor propone. En cuanto a los factores de la crisis, él habla de una democracia actualmente sin libertad, unos derechos concebidos contra la democracia y un debilitamiento del propio sistema democrático. En cuanto a la democracia sin libertad, expone que con la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con el predominio de los partidos de extrema derecha, por ejemplo, Pegida en la República Federal de Alemania y en otros ámbitos europeos, el odio al inmigrante, la desconfianza frente a los medios de comunicación, la multiplicación de las llamadas fake news, de las falsas noticias, el sentimiento de que por fin
una minoría silenciosa ha encontrado un portavoz a través de los líderes, es uno de los elementos que permiten sostener que la democracia sin libertad empieza a consolidarse. Otros aspectos a tener en cuenta y que no datan de forma inmediata de los últimos tiempos, sino que ya desde finales de los 90 y principios del nuevo siglo, es lo que se ha producido, sobre todo en la Europa occidental, donde el sistema democrático estaba consolidado o se creía consolidado, es el cambio en el sistema de partidos. Cambio en el sistema de partidos que se ha registrado pues, en Italia, en España, en Grecia, en Francia, además de los casos extraeuropeos, como es el caso de Venezuela y Rusia en la Europa oriental. Con lo cual, en estos ámbitos, los partidos populistas, ya sean ubicados en el ámbito de la extrema derecha o de la derecha muy conservadora o incluso de la llamada izquierda renovadora, el argumento que puede ser común es que el pueblo ha encontrado una voz y, por tanto, que el populismo se expresa de manera, sobre todo, antiliberal. La política es simple y el que discrepa del mensaje común, en esencia, miente. Y a la postre no deja de ser un traidor. Por ejemplo, en las elecciones a los Estados Unidos en 2016, el mensaje de Trump, que fue aceptado por una buena parte del electorado frente a Hillary Clinton, es que Trump era el ejemplo, la demostración de la autenticidad, de la sinceridad, mientras que Clinton era la expresión de la clase política consolidada, de lo que en otros ámbitos se ha denominado la casta, y que analizaba los problemas sociales partiendo de su complejidad. Por tanto, el populista es la voz del pueblo y el resto son unos traidores. Los derechos contra la democracia, otro elemento que el autor utiliza para definir las líneas esenciales de su examen, de su análisis. Por ejemplo, partiendo del origen de la democracia liberal, de la democracia representativa, el autor recuerda que tanto en Gran Bretaña, con la Revolución Burguesa del 17, como en los Estados Unidos, el Parlamento no fue concebido ya en aquel tiempo, no fue jamás concebido, matizo, para dejar al pueblo gobernar. El Parlamento fue el resultado en la Gran Bretaña de un compromiso ciertamente sangriento entre las clases dirigentes frente a una monarquía agotada. Y por tanto, las élites construyeron el nuevo régimen liberal. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 63 del Federalista, la esencia, afirma que la esencia de la República Americana reside sobre todo en la expulsión del pueblo como titular, como cuerpo colectivo de la democracia. Es decir, es la síntesis, es la teorización del liberalismo representativo, no entonces el liberalismo democrático. Pues bien, a partir de estos esquemas, después con el sufragio universal, el liberalismo se hace democrático, pero frente a esa tradición democrática nos encontramos en la actualidad con una limitación de las instituciones representativas que en las últimas décadas los representantes del pueblo, el Parlamento, han perdido parte del poder. El autor se refiere sobre todo al predominio de la política monetaria, a la relevancia de los bancos centrales, a la relevancia, la importancia de la burocracia como, en definitiva, como legislador soterrado de las grandes decisiones. La relevancia, asimismo, de las agencias gubernamentales, las autoridades administrativas independientes. El caso, por ejemplo, en Estados Unidos, de la Federal Communication Commission o el Conseil Superior de l'Audiovisuel en Francia, en un ámbito tan sensible como son los medios de comunicación o los Quango en la Gran Bretaña.
no gubernamentales casi autónomas. A mi juicio, el autor no es que descubra en este sentido grandes cosas, porque ya en el sistema democrático de la Segunda Posguerra Mundial, al margen de la relevancia de estas instituciones intermedias en el sistema político, hay un hecho incontrovertido, que es que el Parlamento desde 1945 ocupa una posición secundaria en el esquema institucional del Estado de Derecho. Esto no es un gran descubrimiento, es una constatación a la cual se unen la relevancia, la importancia de estos poderes intermedios. Pues bien, a todo ello él pone de relieve, y es preciso recordarlo, que como contrapoder, sobre todo en los Estados Unidos y en la Unión Europea, la relevancia de el papel que juega el control judicial, el Tribunal Supremo, y en la Unión Europea, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia, han servido para asegurar en lo importante los elementos esenciales del sistema democrático que, sin embargo, los partidos populistas intentan superar a partir de esta invocación a la voluntad del pueblo. Bien, ¿cuáles son los elementos dentro de este primer punto de debilitamiento del sistema democrático? Bien, hasta 1960 la confianza en las instituciones democráticas, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, sobre todo en el ámbito occidental de la Unión Europea, era bastante sólido en aquellos países donde el sistema democrático está vigente. A partir de 2014, y ello trae causa, por supuesto, de la crisis económico-financiera surgida a partir de 2008, el descenso a partir de los estudios sociológicos de la confianza en las instituciones democráticas es notorio. Los politólogos, afirma el autor, intentan salvar una impresión muy pesimista sobre el sistema democrático allí donde está vigente, intentando diferenciar entre la legitimidad de los gobernantes, que está a niveles muy bajos, y la legitimidad del régimen político, de la forma de gobierno democrática. Sin embargo, la respuesta a este planteamiento civilino de diferenciar legitimidad entre gobernantes y legitimidad del régimen, hoy por hoy, con el auge de los partidos populistas, exige o da lugar a una respuesta negativa, sobre todo en Europa, porque los partidos populistas no únicamente ponen en cuestión la legitimidad política de determinados dirigentes, sobre todo los dirigentes que no sean de su ámbito, sino también de los propios valores democráticos. Y eso no cesa de aumentar, y prueba de ello es el auge electoral porcentual de los partidos de extrema derecha y los que son próximos. No obstante, por ejemplo, tomando como referencia el caso de Estados Unidos, el autor constata que la confianza en las instituciones todavía es importante por edades en aquellas personas que ya están en trance de acercarse a la jubilación, pero sin embargo, en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los llamados millennials, la desconfianza es plena o es indiscriminada, tanto se trate de dirigentes como, lo que es peor, de las bases esenciales del sistema político. Con lo cual aumenta el porcentaje de ciudadanos más sensibles o más proclives a soluciones autoritarias. En todo este examen que hace el autor del populismo, quizás, a mi juicio, hay un punto, no digo débil, pero sí no del todo razonado, y es que quizás se podría llegar de la lectura del mismo a la conclusión de que el populismo obedece a esos criterios indiscriminadamente, se trate de partidos de extrema derecha o muy conservadores, o se trate de partidos de izquierda, caso Syriza,
la France Insoumise, Podemos en España, Cinque Stelle en Italia. Quizás eso exigiría, sin negar los elementos de similitud, quizás eso exigiría algunos matices que yo en la lectura del libro en su momento no encontré suficientemente sólidos. Bien, el tercer punto de la exposición, siguiendo el esquema del autor, es cuáles son los orígenes, a su juicio, de la crisis del sistema. La crisis del sistema la cifra en tres elementos a tener en cuenta. En primer lugar, la relevancia e impacto de las redes sociales. En segundo lugar, el estancamiento económico. Y en tercer lugar, lo que él denomina los problemas de identidad. En cuanto a las redes sociales, empieza por argumentar algo sumamente sugerente, y es que los límites tecnológicos a la difusión de la información hasta la aparición de las redes sociales permitieron en su momento reforzar la ortodoxia del pensamiento político mayoritario, la ortodoxia tanto política como religiosa, y por tanto a los medios de comunicación tradicionales y las élites políticas les resultaba en aquel momento más fácil evitar la expresión pública de la disidencia, porque controlaban los medios de comunicación. Hoy es suficiente acceder a un café dotado de Internet, a una biblioteca pública dotada de Internet, para poder difundir cualquier tipo de idea, sea brillante, sea interesante o sea la expresión del pensamiento más miserable, porque las redes sociales dan cobertura a todo ello. Por tanto, las redes sociales han alterado, a criterio del autor, la dinámica de la distribución de la información y de la libre expresión. Y por tanto, el vocablo viral se ha consolidado. Antes, reitero, los medios de comunicación podían controlar la difusión. En la actualidad, ello no es así. Ante el impacto de las redes sociales, hay dos planteamientos contrapuestos. Un planteamiento muy optimista, que ciertamente quizás coincidiréis conmigo que ha tenido eco en España en determinados ámbitos, es entender que en definitiva las redes sociales, Internet y sus derivados, en la medida en que han supuesto una universalización del acceso a la información y a la libre expresión y a comunicar información, pues han sido un instrumento de riqueza democrática, han sido un instrumento incluso de favorecer la participación social de los ciudadanos, incluso la participación política. Ha servido, en términos generales, y eso es cierto, para difundir los abusos en materia de derechos por parte de las antiguas dictaduras. Ha servido para difundir la primavera árabe, la represión de China en Hong Kong y en otros ámbitos de su territorio, la guerra de Libia, la dictadura en Egipto, el surgimiento del sistema democrático precario en Túnez, etcétera, etcétera. Por tanto, los optimistas sostienen que las redes han permitido profundizar y diseminar la democracia en el mundo. En definitiva, Internet ha sido un instrumento de participación. Ante este planteamiento, que yo no comparto en lo esencial, los llamados técnico-pesimistas, utilizando la expresión del propio autor, entre los que cita Evgeny Morozov, Carl Sunstein y otros, sostienen que, al igual que la radio y la televisión tradicionales, las redes sociales pueden también estar al servicio de regímenes y de comportamientos totalitarios. Y que, sobre todo, por ejemplo, el uso de Twitter, del cual los políticos están hoy profundamente vinculados, comenzando por Trump y otros,
la difusión del mensaje simple es un campo abonado para expresiones de odio, para el rechazo a los inmigrantes, para el rechazo a las minorías sociales y religiosas. Y ante ello, el autor se hace una pregunta enormemente sugerente. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación tradicionales? Ignorar el lenguaje simple, ignorar Twitter, ignorar las estupideces de determinados dirigentes políticos a través de Twitter. Esa es una posibilidad, pero el riesgo para los medios tradicionales es perder influencia, perder incidencia sobre el cuerpo social. El cuerpo social, pues ciertamente es heterogéneo y es versátil a los cambios y seguramente muy sensible. La otra opción, seguramente más asumible, es analizar dichos mensajes simples para examinarlos, criticarlos y difundir otro tipo de mensaje razonado. El tema es que la consecuencia en algunos casos es que dando cobertura al mensaje simple, dice el autor, y es interesante, eso puede servir para simplificar, para dar eco al mensaje populista. En definitiva, las redes sociales, y este es un elemento de crisis del sistema democrático, pueden devenir temible para la democracia liberal. Y este es un tema que me parece importante, una idea importante a retener. El otro elemento de crisis, obviamente, es el estancamiento democrático, el estancamiento económico, perdón. El autor se hace eco de los estudios recientes del economista francés Thomas Piketty, hablando de las consecuencias que supone las enormes diferencias sociales y las diferencias en la distribución del Producto Interior Bruto en los diversos países. Con lo cual se rompe uno de los elementos que supuso la legitimidad del sistema democrático después de la Segunda Posguerra Mundial, que era que el progreso económico que sucedió a la Segunda Posguerra Mundial, años 50, años 60, confirió legitimidad a la democracia liberal. Eso se ha roto. Hoy la situación es la inversa, lo cual ciertamente no debería conllevar que la consecuencia ha de ser un voto a los partidos populistas, pero lo que sí que es cierto, encuestas a la mano, encuestas, estudios sociológicos sobre el comportamiento político de la ciudadanía, es que en las zonas pobres, en el sur de Francia, se vota a Le Pen, en Estados Unidos Trump ganó las elecciones porque gente blanca y pobre lo votó, y que en la antigua Alemania de la llamada democracia popular, pues la extrema derecha es mayoritaria, donde la crisis económica es más fuerte. Por tanto, no satisfacer la distribución equitativa de la riqueza es un elemento claramente que incita al populismo. Y el tercer elemento son los problemas de identidad. Es decir, el miedo, los temores frente al crecimiento de la inmigración constituyen un problema relevante tanto en los países europeos como en los Estados Unidos. Ciertamente la inmigración, y no se descubre nada, es un campo abonado para el mensaje simple de los partidos populistas que utilizan el resentimiento social, las disminuciones en las prestaciones sociales, sobre todo en aquellas sociedades que hasta hace poco eran étnicamente muy homogéneas y son las más resistentes al impacto de la emigración. ¿Cuáles son los remedios? Tercer y último punto del examen de este ensayo. ¿Cuáles son los remedios que el autor propone para afrontar este grave problema? En primer lugar, dice, es preciso domesticar el nacionalismo. En segundo lugar, es preciso reparar el sistema económico, esta es la expresión que utiliza. Y en tercer lugar, es necesario
refundar lo que él denomina la religión, sinónimo de la educación cívica, refundar la educación cívica. A partir de estos tres puntos, él realiza una serie de consideraciones generales, sobre todo respecto de las lecciones que los liberales demócratas han de retener para hacer frente a esta amenaza. En primer lugar, unidad, obviamente, frente al mensaje populista. Unidad que, de forma empírica, analizando diversos países, por ejemplo, cita a Venezuela, subraya cómo es posible que la oposición liberal en Venezuela sea incapaz de unirse para hacer frente a un régimen populista que se presenta como un régimen de izquierdas. En segundo lugar, no caer nunca en el peligro de adoptar para acercarse a la población herida por la inmigración, o se siente herida por la inmigración o por la crisis económica, o las dos cosas a la vez, no adoptar un lenguaje, digamos, simplista, no situarse en un nivel paralelo al populista, sino que comprender los problemas, pero no desde un lenguaje, desde una posición elitista. Y al mismo tiempo, en tercer lugar, elaborar fórmulas de mensajes positivos que no comporten claudicar ante el populismo. Ante ello, cito un ejemplo enormemente ilustrativo que vale la pena recordar. Muchos de los aquí presentes seguramente conocemos un poco la vida política en Italia y ante la pregunta típica y tópica, ¿cómo es posible que en un país con la educación política y el predominio cultural de la izquierda en Italia, un personaje como Berlusconi haya triunfado? El autor cita un comportamiento que muchos pensadores ilustrados en Italia comparten. El grave problema de la izquierda en Italia ha sido exacerbar la crítica sobre la anécdota de Berlusconi y no sobre los problemas estructurales que sobre el sistema económico y social generaba su política. Ir a la anécdota y no a lo principal. Lo mismo podría decirse, salvando mucho las distancias, del caso de Venezuela. ¿Cómo es posible que un personaje tan singular como Chávez y después quien lo ha sucedido hayan tenido en su momento apoyo electoral cuando Venezuela era un país dotado de una gran riqueza en recursos naturales, con un sistema bipartidista más o menos consolidado y que, sin embargo, este sistema bipartidista dio lugar a un régimen de una corrupción exacerbada y que seguramente explica la relevancia política de Chávez y su sucedáneo. Bien, estas son cuestiones que se plantean y que yo añado al análisis del autor. Y las propuestas que él hace son las siguientes. Adelanto que en términos económicos, Moon no deja de hacer una invocación, salvando las distancias, a recuperar políticas económicas keynesianas, parcialmente. Pero antes que nada, dice, primero hay que, lo que él denomina, domesticar el nacionalismo. Por ejemplo, cita el caso europeo. El proyecto europeo, el éxito, el planteamiento del proyecto europeo era de construir un sistema político transnacional que superase la lógica de los estados nacionales, los viejos nacionalismos quedaban en retirada y que, por tanto, la idea básica de construir una Europa al margen de las fronteras tenía elementos sólidos. Sin embargo, con la crisis económica y con la incapacidad de la Unión Europea para conseguir ese proyecto, para dar carta de identidad a ese proyecto, ha hecho que el nacionalismo haya vuelto en Europa, el nacionalismo identificado con el viejo Estado-Nación, haya vuelto de momento para quedarse. El ejemplo del Brexit es relevante. El caso de Trump
En los Estados Unidos lo mismo. Pero sobre todo el impacto de la inmigración en Alemania, en Bélgica, en Holanda, han hecho el resurgimiento de una idea de un nacionalismo excluyente. Voy acabando. Para Trump, lo necesario era prohibir la inmigración musulmana y mexicana, bajo un argumento tanto en Estados Unidos como en la Europa, tanto occidental como oriental, un argumento especialmente sugerente que introduce el autor. Un elemento de seducción populista, y es entender o consolidar la pretensión de ostentar por parte de los viejos estados-nación la pretensión de ostentar el monopolio moral de la representación. Por tanto, fuera de quien ostenta este monopolio, el resto son antipatriotas, son un mal francés, son un mal holandés, este es el mensaje de Wilders en los Países Bajos, en definitiva, compartimentar la sociedad. Más aún, la minoría blanca siempre es percibida y examinada desde el individuo como tal considerado, mientras que las minorías étnicas, las minorías religiosas, normalmente son examinadas y concebidas como grupo, por tanto tratadas desde los estereotipos más conservadores, más etnicistas. Por tanto, ante ello, el autor propone la necesidad de lo que él denomina un patriotismo inclusivo, es decir, fundado en la democracia multiétnica, al margen, por supuesto, de la raza y de la religión, invocando en definitiva los valores del liberalismo democrático, un nacionalismo de Estado absolutamente integrador, que permita proteger al inmigrante y a su entorno sin perjuicio, subrayo, y subraya el autor, de que los estados, en función de sus propias necesidades, puedan limitar el control, puedan ejercer el control de fronteras. Tema este importante para, digamos, aislar o dejar de lado cualquier planteamiento de lo que ahora se denomina un buenismo político, es decir, que el Estado ciertamente debe ser sensible y consciente de sus posibilidades de integración, posibilidades económicas y sociales. En segundo lugar, reparar la economía. Grosso modo, Trump afirma que es necesario hacer América más grande, América en primer lugar, los del Brexit, recuperar el control de nuestra economía frente a la burocracia entorpecedora de Bruselas. Y para ello el autor aquí es donde apunta algunos elementos que podíamos identificar con viejas políticas keynesianas, como es una política impositiva progresiva, es decir, aumentar los impuestos a las rentas más altas, controlar el flujo de capitales, evitar los paraísos fiscales, penalizar la evasión fiscal, consciente, no obstante, que en un mundo económico transnacional los impuestos sobre las empresas chocan, sin duda, sobre el principio de territorialidad que en este ámbito no conoce fronteras. Otro aspecto especialmente sensible es la política de vivienda. Aquí el autor reconoce en los países, digamos, de capitalismo avanzado que el alquiler de una vivienda hoy por hoy ocupa un porcentaje muy relevante del salario medio y que, por tanto, la libertad personal y económica del individuo queda muy reducida y ante ello, quizás a mi juicio, cometiendo una cierta ingenuidad, perdón, propone, entre otras cosas, objetivamente está muy bien, un derecho de veto de las ciudades para determinadas operaciones urbanísticas. Claro, lo que voy a decir es muy oportunista, pero después de los efectos terribles y los que se aproximan de la pandemia en todo el mundo, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos,
resulta difícil que este derecho de veto pueda ser asumido por los actores económicos con capacidad de decisión. Otra propuesta es ciertamente modificar y aumentar la productividad, sobre todo en algo que siempre se reitera, que no es ninguna invención ni ninguna novedad, invertir en la educación tecnológica y en la modificación del sistema económico y las fuentes de producción. Finalmente, a fin de poner elementos de solución a la crisis del sistema liberal democrático, el autor habla de algo que tampoco es una novedad, pero que tiene una relevancia indudable, como es lo que él denomina refundar la educación cívica, porque las redes se han demostrado que pueden ser un ámbito donde el discurso del odio encuentra un campo abonado para el discurso, para el planteamiento populista, para la simplificación, para el desconocimiento de algo que se constata en la educación de estudiantes y tanto en el ámbito de la enseñanza media como en el ámbito de la enseñanza universitaria. El desconocimiento de las bases esenciales caracterizadoras de las instituciones democráticas del propio país. Él realiza toda una serie de consideraciones enormemente interesantes y sugerentes sobre las grandes universidades norteamericanas donde importa más que los estudiantes publiquen en las mejores revistas indexadas y que, sin embargo, muestra un desconocimiento notorio sobre las instituciones básicas de su propio país. Pues ahí va el autor en necesidad de aumentar la educación cívica en este ámbito. Pero como resulta que esa educación cívica es muy tributaria en la actualidad de las redes sociales y que las redes sociales pueden ser campo abonado para mensajes profundamente antidemocráticos, racistas y de una naturaleza similar, el autor habla de la necesidad de la autorregulación por parte de las redes de Facebook y de Twitter, cosa que, a mi juicio, hoy por hoy es un ejemplo de optimismo notorio. Reconocer que las redes pueden colaborar a evitar dicho discurso, digo lo mismo. Y asimismo propone diferenciar el discurso ofensivo del emitido por un ser humano, por un sujeto, que el emitido a través de los robots que uno puede encontrar en las redes sociales. En definitiva, necesidad de reconstruir la confianza en la política, y para ello invoca una sentencia antigua del Tribunal Supremo de Estados Unidos que sugiere la necesidad, sentencia Bethel School District versus Fraser, que la educación pública debe preparar a los alumnos para la ciudadanía de la República, algo enormemente elogioso, pero que no estoy yo seguro de que hoy por hoy forme parte de los elementos centrales de la educación en los sistemas políticos occidentales. Por tanto, concluye el autor y concluyo yo que las redes sociales no han producido, dice, un efecto tan corrosivo sobre la democracia liberal. Cierto. Y no ha sido tan corrosivo como para que los fundamentos morales y políticos del sistema puedan demostrarse tan frágiles. Pero este es el reto ante el comportamiento político de la ciudadanía. Cuando uno ve desde nuestro ámbito más próximo, pues 51 diputados para la extrema derecha, si uno va a Francia y encuentra que la alternativa es la extrema derecha, que hasta hace poco en Italia había serio peligro de que la misma accediese a la presidencia del Consejo de Ministros, pues hay elementos estructurales para preocuparse. Nada más por mi parte y estoy a vuestras reflexiones y preguntas.